Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a ver una melodía que es sencilla y preciosa. Lo vamos a hacer para hacer el ejercicio del arpegio simple. Así que si te ha gustado el principio del vídeo, coge tu guitarra que empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es el arpegio, ¿de acuerdo? El arpegio es muy simple. Además, su nombre lo dice, es el arpegio simple. Sería cuarta con el pulgar, o sea, cualquier bajo lo vamos a hacer con el pulgar primero y después índice en la tercera, segunda con el medio y primera con el anular, ¿vale? Sería esto. Y esta obra la hemos preparado para que siempre sea lo mismo, o sea, siempre sea el mismo arpegio. Pero solo hay en dos partes que lo vamos a hacer desde la cuarta, o sea, cuarta con el índice, medio con la tercera y anular con la segunda, ¿de acuerdo? Lo único que hacemos es subir una cuerda. Bueno, ya sabiendo el arpegio, vamos a empezar con los acordes. Realmente lo estamos moviendo en la tonalidad de la taranta, de aquí. ¿Vale? El si menor, la mayor, el sol y el fa. Estamos en esa tonalidad. En el flamenco se le dice la tonalidad de la taranta o del taranto. Así que empezamos con el primer acorde. Sería un 9 en la cuarta, un 11 en la tercera y un 10 en la primera cuerda, ¿vale? Lo que vamos haciendo es dos veces el arpegio que hemos dicho. La cuarta primero con el pulgar y tercera, segunda y primera, ¿vale? Lo hacemos dos veces. Una, dos. Ahora los vamos a dos trastes más abajo, pero el dedo 2 lo cambiamos por el dedo 4 y a un traste más, ¿vale? Que sería un 7 en la cuarta, un 9 en la tercera y otro 9 en la primera. Y lo mismo, dos veces. Ahora bajamos dos trastes menos, que sería un tono menos, ¿de acuerdo? Que sería en la cuarta un 5 y ahora un 7 en la tercera y un 7 en la primera. Y aquí lo hacemos tres veces. Una, dos, tres. Volvemos al acorde de antes y lo hacemos una vez. Y vuelta a empezar. Entonces hemos dicho dos veces, una, dos. Cambiamos, una, dos. Cambiamos tres veces. Una, dos, tres. Volvemos aquí y empezamos de nuevo, ¿vale? Todo eso sería dos veces. Lo hago otra vez. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Tres, cuatro, una. ¿Vale? Y ahora, una vez que hemos hecho dos veces lo mismo, lo que hacemos es, en la tercera vez, empezamos igual, pero hacemos una con este acorde y el segundo quitando el dedo 2. ¿Vale? Siempre se va quitando la de la primera cuerda. Entonces sería uno puesto y otro quitado. Y volvemos al acorde de antes, uno puesto y otro quitado. Acordarse que quitamos el dedo de la primera cuerda, ¿de acuerdo? Que es en este caso el dedo 4. Y ahora volvemos al acorde de antes, el 5, 7, 7, y también lo mismo, el primero puesto y el segundo, quitamos el dedo 4 y otra vez lo volvemos a poner y lo volvemos a quitar. En total sería las 4 veces, ¿vale? Una, lo quitamos, otra vez lo ponemos y lo quitamos. Y eso mismo lo repetimos dos veces. O sea, vamos a hacerlo otra vez. Puesto, quitado. Puesto, quitado. Ponemos, lo quitamos. Lo ponemos, lo quitamos.
Y ya, una vez que hemos hecho todo lo de aquí, lo vamos al re mayor, que sería un 2 en la tercera, un 3 en la quinta y un 2 en la primera, y lo hacemos. Igual, el arpegio igual que siempre, ¿de acuerdo? Para ensayar la mano derecha. Y ahora, el segundo, quitamos el dedo 2, ¿vale? Entonces sería... Ahora, el dedo 3 lo llevamos al traste 8, ¿de acuerdo? En la segunda cuerda. O sea, de aquí lo llevamos al 8 y ahora hacemos sexta y tercera y segunda primera, ¿vale? Igual, el arpegio igual que siempre. Ahora lo vamos a un 9 en la cuarta, un 7 en la tercera y un 10 en la segunda. Y hacemos cuarta y el arpegio desde la tercera. Y lo hacemos 4 veces. 2, 3, 4. Y volvemos al re mayor. Y hacemos lo mismo de antes. Quitamos el dedo 2. Lo vamos al traste 8 otra vez la segunda cuerda. Todo igual. Y la sexta. Otra vez. Ahora lo vamos al 7 en la sexta, ¿vale? Con el dedo 2 y un 7 en la segunda, con el dedo 3. Y ahora aquí sí subimos el arpegio una cuerda, ¿vale? Damos la sexta y cuarta, tercera y segunda. Lo hacemos 2 veces. 1, 2. Y ahora otras 2 lo vamos a hacer aquí. Quinta al aire y un 6 en la tercera. ¿Vale? Y volvemos a bajar el arpegio, ¿de acuerdo? Entonces aquí con el arpegio desde la cuarta. Y aquí la quinta cuerda y el arpegio desde la tercera. ¿Vale? Hago esa parte. Tres, 4 y otra vez. 3. Aquí la sexta. 2 y la quinta. Y ya lo que hacemos es empezar de nuevo, pero con este. Poner el dedo y quitar el dedo, poner el dedo otra vez y quitar el dedo de la primera cuerda. Bueno, coméntame si te ha gustado este ejercicio. Es muy bueno para hacer el arpegio y que suene bastante bonito. Si te ha gustado este vídeo, de darme un gran like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de los que estoy subiendo, ya que estoy subiendo muchísimo material para ir creciendo con nuestra guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender a acompañar el cante flamenco o las canciones, te puedes hacer miembro y por una pequeña cuota al mes estoy subiendo muchísimo material. Bueno, ya hay mucho material subido, así que podrás acceder a todos esos vídeos, pero si hay alguno que no está, no te preocupes porque toda la semana voy subiendo vídeos nuevos. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!